Hola queridos, qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos el día de hoy. Domingo 15 de diciembre, feliz domingo, Día del Señor, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en nuestra serie de Navidad al Mundo Paz, hoy es el día 17 y se titula El gozo de obedecer. El gozo de obedecer. Ya les diré qué tiene que ver este título con el devocional de hoy, pero quiero comenzar diciendo algo muy importante. Les pido que de verdad pongamos atención a esto, porque Navidad significa nacimiento. Celebramos que Jesús nació. Pero me parece muy importante que todos estemos conscientes de lo que esto significa. Es mucho más que una historia bonita. Es mucho más que una escena de un establo y ángeles y pastores y sabios de Oriente, los famosos 3 Reyes Magos. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y necesito que todos dimensionemos, que alcancemos por lo menos a concebir, pues quizá no comprender porque va más allá de lo que nuestra mente puede comprender, pero por lo menos concebir lo importante que es esto. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, aquel que existía desde siempre, aquel que no fue creado, sino que es el creador de todo lo que existe, aquel que no necesita una causa porque Él mismo es la causa de todo el universo, aquel que es más grande que los millones de galaxias, el que creó todas las estrellas y todos los planetas, que creó este en el que vivimos, que nos creó a nosotros, que creó a los seres humanos, que ideó este maravilloso planeta con sus cielos, con sus nubes, con su agua, con su luz, con sus campos, con sus animales, que nos creó a nosotros. Ese Dios Todopoderoso, en un momento en la historia, vino y se hizo un hombre para estar entre nosotros. Esto va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Que Dios se hizo un hombre. Me gusta cómo lo dijo un astronauta, pisando la luna, dijo, es increíble, extraordinario, el ser humano pisó la luna. Pero después pensó, porque era cristiano, pero hay algo más increíble. Dios Todopoderoso pisó la tierra. Se hizo un hombre. Usó pañales. El Dios Todopoderoso aprendió a hablar, a caminar. Se encerró en la vulnerabilidad de un bebé. El infinito Dios vino a estar en el tiempo. El eterno vino a hacerse parte de nuestra historia. Esto es impresionante, es simplemente impresionante, va más allá de lo que podemos siquiera comprender. Pero ¿sabes qué es más impresionante todavía? Y ahora sí vamos con el tema de este devocional. ¿Sabes qué es más impresionante que eso? Que este Dios que se hizo un hombre, este Dios que se hizo un bebé, se encarnó en un bebé, no lo hizo solo. Quiso que le ayudáramos. No necesita nuestra ayuda, pero nos quiso hacer parte de su plan. Para este plan eterno, porque en el nacimiento de Jesús se están cumpliendo todas las promesas de Dios. Está ocurriendo el clímax de la historia humana. Todo lo que Dios había prometido está teniendo finalmente cumplimiento. Es algo extremadamente esperado y se está cumpliendo en Jesús. Pero Dios no lo quiere hacer solo, sino que nos invita a participar. Y cuando digo nos, me refiero a algunos seres humanos. Y Dios escogió a María para que en ella nazca el Salvador. Y Dios escogió a José para que fuera el padre de esta familia donde nacería el Salvador. Y Dios escogió a un establo y a un pesebre. Y Dios escogió a algunos pastores y algunos sabios de Oriente. Y Dios escogió también a Zacarías y Elizabeth, estos dos personajes que hemos estado hablando desde hace varios días, que son parientes de María. Y que Zacarías era sacerdote, recuerdan, avanzados en años, no pueden tener hijos, Dios hace un milagro en sus vidas, tienen un hijo, y también los escogió a ellos para que sean parte de esta historia. Y noten esto, mis amados hermanos, y aquí viene el tema de nuestro devocional. Dios no forzó a nadie, Dios no obligó a nadie a ser parte de este plan, Dios invitó a cada uno de estos personajes y tuvieron que obedecer. La Navidad está llena de estos personajes que obedecieron al llamado de Dios para ser parte de esta historia. Y esto representa un desafío también para nosotros, porque así como Dios escogió a María, a José, a los pastores, a los sabios de Oriente, a Zacarías, a Elizabeth,
Dios también te quiere escoger a ti, te está llamando a ti para hacer algo, para que seas parte de su historia, parte de sus planes. Yo te desafío a que lo obedezcas. Vamos a leer esta porción de la Escritura, no sin antes orar. Gracias, Señor, por venir, por hacerte un nombre, para estar con nosotros. Permítenos valorar tu presencia y obedecerte, como José, María, Zacarías, Elizabeth, los pastores, los sabios. En el nombre santo de Jesús, amén. Amén. Vamos a Lucas 1, 57 al 66. Dice así la palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Toda esta porción va a estar llena de gozo, de fiesta. Se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Entre los judíos, el momento de la circuncisión, al 8º día de nacido, era muy importante porque era como el momento en el que se hacía parte del pueblo de Dios y se le ponía su nombre. Y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, que se acuerdan, no podía hablar. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dio la noticia de que iba a tener un hijo, Zacarías como que no creyó? ¿Cómo es que a mi edad voy a tener un hijo? Y Dios le dijo, por cuanto no creíste, vas a quedarte mudo un rato. Versículo 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan, porque así había dicho Dios, ¿se acuerdan? Dios había dicho que se iba a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Otra vez, el tema del gozo. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Se acuerdan que no había podido hablar Zacarías? Porque Dios le había dicho que por no haber creído iba a quedar sin voz. Y finalmente, cuando obedeció, quedó Juan otra vez con voz. ¿Y qué fue lo primero que hizo al tener voz otra vez? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían se guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor está sobre él. Es una hermosa escena, mis amados hermanos, llena de gozo, pero también de obediencia. Llena de gozo y de obediencia. Y hay algo muy interesante. Elizabeth, ella no había estado en la visión que Dios, a través de un ángel, dio a Zacarías. Y sin embargo sabía que el nombre debía ser Juan. ¿Cómo lo supo? Bueno, seguramente su esposo Zacarías le dijo. Eso quiere decir que Zacarías dudó al principio, pero después creyó en Dios. Sin embargo, todavía no recuperaba el habla. Hasta que Dios finalmente concibió a Elizabeth. Ya quedamos, ¿verdad? Juan y Elizabeth tuvieron un hijo. Y por supuesto fue un milagro de Dios, pero ellos hicieron su parte. Concibieron, 9 meses después nace la criatura y le estaban llamando Zacarías como su padre. Pero la mamá dijo, no, se va a llamar Juan porque Zacarías le había contado. Me imagino que entre señas, entre escribiéndole cosas, le contó. Y cuando nació, obedecieron a Dios. Porque Dios había dicho, Juan, oye, es que mira, si Dios te dice que vas a tener un hijo en tu vejez, ya tienes no sé cuántos años, ya no hay posibilidades de tener hijos. Si Dios te hace ese milagro, pues claro que lo vas a obedecer. Y obedecieron. Y aquellos le querían poner Zacarías como su papá. Ellos dijeron, no, Juan. Y la gente se preguntaba, ¿cómo Juan? Si en tu familia no hay ningún Juan. En aquella cultura se acostumbraba que le ponían el nombre de un familiar. Y ellos dijeron, Juan va a ser su nombre. Hasta Zacarías, que no podía hablar, lo escribió. Juan es su nombre. Y en ese momento recobró el habla y alabó a Dios, glorificó a Dios. ¿Qué nos enseña esta historia, mis amados hermanos? Déjenme decirles una cadenita de cosas. Número 1, cree en Dios hasta obedecer. Cree en Dios hasta obedecer. Número 2, obedece a Dios hasta gozar, hasta disfrutarlo. Y número 3, gózate en Dios hasta compartirlo. Es una cadenita. Creer hasta obedecer, obedecer hasta gozar y gozar hasta compartir. Vamos a la primera. Creer en Dios hasta obedecer. El día de hoy eso de la obediencia no es muy popular, ¿no? El día de hoy se valora la rebeldía. Yo soy rebelde. Hasta hay un grupo que se llama Soy rebelde cuando no sigo a los... No existe ningún grupo que se llame obediencia. Nadie lo escucharía porque no está de moda la obediencia. Está de moda la rebeldía y ser muy rebelde.
En el reino de Dios las cosas son al revés. En el reino de Dios se valora la obediencia a Dios. Y la obediencia no es un asunto de, soy un sumiso, no digo nada, no valgo nada. No, al revés. La obediencia en la palabra de Dios es motivo de gozo. Por eso la segunda enseñanza es, obedece hasta gozarte. Cuando Elisabet y Zacarías obedecieron a Dios, hubo regocijo. Hubo regocijo en el pueblo porque habían concebido a su vejez. Y nació el niño. Me imagino que algunos estaban esperando, no, pues a lo mejor no se logra este niño, ya están viejitos. Se logró, nació. Y fue un bebé que desde que nació se notaba que algo especial tenía. La gente se preguntaba, ¿quién va a ser este niño? Y se gozó Zacarías cuando finalmente recobró el habla. Por obedecer a Dios, recobró el habla. ¿Y qué hizo? Alabó a Dios, glorificó a Dios. Mis amados hermanos, que se nos llene la boca de gratitud, de alabanza a Dios, cuando vemos sus milagros en nuestra vida, porque le obedecemos. De la obediencia viene el gozo. El mundo piensa que la obediencia es así como estar ahí todo quieto en la esquina, triste, sin decir nada, ¿no? Sumiso. La obediencia a Dios es motivo de gozo, de alegría, de saltar de alegría. Cree en Dios hasta obedecer, obedece hasta gozar y goza hasta compartir. Este gozo de obedecer a Dios se comparte a otros. Todo el pueblo se alegró y daban gloria a Dios porque Zacarías y Elisabet, estos ancianitos, estaban teniendo un hijo. O sea, hasta salió en las noticias, ¿no? Como luego salen las noticias. El otro día salió una viejita en las noticias porque había terminado su carrera y dice mi madre, así voy a estar yo. Voy a salir hasta en las noticias. Porque cuando a esa edad, ¿no? Terminas una carrera, te embarazas, tienes un hijo, se casan estos viejitos de 80 y tantos años. Todo el mundo se goza porque es algo especial. Así Zacarías y Elisabet se gozaron porque Dios había cumplido sus promesas, porque ellos habían obedecido a Dios. Déjenme terminar repitiendo esta cadenita. Cree en Dios hasta obedecer. Oye, Dios te hace parte de sus planes. Dios te invita a participar. Obedécelo, o sea, créele hasta obedecer. Porque se acuerdan que Zacarías se había quedado mudo porque al principio como que no creyó. Mi amado hermano, cree en Dios, créele a Dios hasta obedecerlo. Número 2, obedece a Dios hasta gozarte. Hay ciertas cosas que más las disfrutamos mientras más las hacemos. Por ejemplo, ir al gimnasio. El primer día del gimnasio, híjole, te da una flojera, ni te quieres despertar. Ahí vas con toda la pereza del mundo y te cuesta trabajo levantar las pesas, subirte a la caminadora. Pero cuando lo haces un hábito, ya de pronto hasta te despiertas con ganas. Ya ni te despierta el despertador tú solito, porque ya agarraste ritmo. Parece que obedecer a Dios es así. A algunos les cuesta mucho, porque no tienen la práctica. Les cuesta mucho obedecer a Dios, porque no lo hacen muy seguido. Su músculo de fe y de obediencia está atrofiado, no se mueve, no se ejercita, está ahí, sin usarse. Pero te aseguro que si empiezas a creer en Dios, que si empiezas a obedecer a Dios, si lo haces un hábito, al rato hasta gusto te va a dar. Gozo, alabanza vas a tener por obedecer a Dios. Y hasta lo vas a compartir a otros. Y esa es la tercera. Gózate en Dios hasta compartir ese gozo en otros y comienza el círculo otra vez. Otros van a creer en Dios hasta obedecer, van a obedecer hasta gozarse y van a gozarse hasta compartir. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos obedecerte y gozarnos en la obediencia. En el nombre santo de Jesús, te damos gracias por hacernos parte de tus planes. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.